Buenos días, alumnos. Hoy vamos a hablar de los griegos, como hemos venido haciendo en las clases presenciales antes de la cuarentena, y sobre todo un aspecto fundamental, muy interesante y además realmente bonito de esta gran cultura, como es su religiosidad, los dioses y todo lo que acompaña a los dioses, los mitos, las leyendas, la literatura que se va generando en torno a sus deidades y a sus principales héroes. ¿Recordáis ya lo que hemos estado hablando sobre la mitología, sobre la religión entre los antiguos egipcios? Recordad que aún tenemos que hacer nuestro pequeño teatro sobre el juicio de Osiris. En cuanto nos veamos, va a ser una de las primeras actividades, porque así nos permitirá reencontrarnos con más alegría y con algo de actividad lúdica, ya cuando estemos todos presentes. Pero ahora vamos a hablar de lo que sería la religión en el mundo helénico. Ya os comenté en nuestra última clase presencial que los griegos vivían en ciudades-estados independientes unas de las otras, donde incluso había continuas guerras entre las mismas. ¿Qué era lo que unía a todos los griegos? Su cultura, su lengua, su cultura y su religión. Y el aspecto religioso, los dioses de los griegos eran fundamentales para ellos. Para empezar, eran politeístas, aspecto fundamental. Ellos creían en muchos dioses, en una gran multitud de dioses que guiaban, que organizaban sus vidas y que tenían influencia sobre el medio ambiente, tenían influencia sobre los seres humanos, tenían influencia sobre las consecuencias naturales de todo lo que veían y de todo lo que veían, ¿no? Dioses asociados al sol, dioses asociados a la luna, dioses asociados con la primavera, y de hecho la mitología, sus leyendas les permitían explicar cómo surgía la primavera, por qué se sucedían las estaciones a lo largo del año, por qué el sol aparecía por el este y se ponía por el oeste. Para todos los fenómenos naturales tenían una explicación en la mitología. Debemos tener en cuenta además que sus dioses eran antropomorfos. Tenían no solo forma humana, sino que además tenían pasiones, virtudes y vicios humanos. Amaban, odiaban, se enfrentaban entre ellos. ¿Cuál era la característica que los diferenciaba del resto de seres humanos? Que tenían un enorme poder, ¿de acuerdo? Y que eran inmortales. A diferencia de los seres humanos, que tienen pasiones, que tienen virtudes, que tienen vicios, los dioses también lo tienen, pero además ellos eran inmortales. Eran inmortales y vivían además en la montaña más alta de Grecia, el Monte Olímpico. Por eso, cuando hablamos de sus 12 grandes dioses, hablamos de las deidades o de los dioses olímpicos, aquellos que habitaban en el Monte Olimpos. Había sobre todo tres grandes dioses. Zeus, el dios que gobernaba a todos desde el Monte Olimpo. Hades, este no vivía en el Monte Olimpo, este vivía en el inframundo, en el infierno, en el Averno. Y Poseidón, que gobernaba los mares. Estos tres hermanos, porque eran hermanos, habían repartido el poder del mundo. En nuestro libro, esta información que yo os estoy explicando la tenemos en la página 199. Lo que yo os recomiendo es que la leamos, muy sencilla, muy fácil de entender, y vayamos apuntando en nuestro cuaderno aquellas dudas que nos vayan surgiendo para que cuando nos volvamos a reencontrar, que va a ser pronto, podamos resolverlas. Pero vamos a continuar. Para los griegos, aparte de la historia de sus dioses, que había generado además una rica literatura, existía un aspecto fundamental que eran los héroes, ¿de acuerdo? Los héroes en el mundo griego también son un aspecto sustancial de su cultura. Y de hecho, buena parte de la literatura, de las mejores y más hermosas leyendas de los griegos, tenían que ver con esos héroes. Héroes que eran semidioses, que habían surgido porque eran hijos de una mortal, habitualmente una mortal, y un dios. Ahí tenemos, por ejemplo, vamos a decirlo con sus nombres latinos, porque son más conocidos, los grandes héroes Hércules y Ulises, que en griego serían Heracles y Odiseo. En el caso de Ulises, por ejemplo, protagoniza una de las historias más emotivas que nos han legado y que además forma parte de la gran literatura universal, como es la Odisea. Esa historia de Ulises, de Odiseo en griego, que va recorriendo el mar intentando llegar a su patria, a Ítaca, porque había sido castigado
por el dios Poseidón a penar durante años y que se va encontrando con sirenas, con monstruos, que va perdiendo a sus compañeros en el viaje hasta que por fin, muchos años después, llega a Ítaca y el primero en reconocerle es su perro, su fiel perro. O tenemos, por ejemplo, a Hércules y los 12 trabajos. Hay una película de Asterix y Obelix, un cómic, una película que yo os recomiendo, que parodia estos 12 trabajos de Hércules. O tenemos la historia, por ejemplo, de Hades, la historia de, perdón, de Hades, no, la historia de Teseo, la historia de otros grandes héroes de los griegos, como podía ser Aquiles, que en otro aspecto fundamental, como era la gran batalla de Troya, cuando los griegos durante 10 años estuvieron cercando una enorme ciudad con unas potentes defensas mediante sus murallas, como era Troya, y que al final consiguen conquistarla mediante un artilugio. Teseo no, perdón, Aquiles había muerto en esa batalla, pero Ulises, recordad, Odiseo en griego, que era muy astuto, inventa una estratagema. Crea un caballo, un gran caballo de madera, en el cual se introducen los griegos y lo dejan como ofrenda a los troyanos porque les engañan y les dicen que abandonan el asedio y vuelven en sus naves a Grecia. Sin embargo, dentro de ese caballo se habían escondido los soldados griegos, los troyanos introducen en su ciudad el caballo, no saben que están introduciendo el peligro y por la noche descienden, abandonan el caballo y abren las puertas de la ciudad para que puedan entrar el ejército que la conquista en una sola noche. Son muchas leyendas que nos ha dejado una riquísima literatura que además forma parte de nuestra cultura occidental. La podéis ver en cuadros, las podéis ver en películas. Yo os recomiendo, por ejemplo, que aprovechemos estos días que tenemos que estar forzosamente en casa para que veamos cualquiera de las muchísimas películas, también de dibujos animados que existen sobre los dioses y los héroes griegos. Uno de ellos, por ejemplo, lo tenéis aquí, lo he puesto para que lo podáis ver, es el dios Zeus. Y además, si os metéis en internet y ponéis dioses griegos, imágenes o vídeos, os van a salir muchísima información. Por lo tanto, ir leyendo en estos días información sobre las deidades como actividad. Vamos a poner en nuestro cuaderno los 12 grandes dioses olímpicos, los 12 dioses principales que ellos tenían. Os doy algunas pistas. Zeus, uno de ellos, el dios del trueno, el padre de todos los dioses, el más importante, que vivía en el monte Olimpos. O Afrodita, que los romanos llamarán Venus, la diosa del amor. O Atenea, la diosa de la sabiduría, que los romanos llamarán Minerva. Y con Atenea, por ejemplo, os cuento otra historia muy curiosa. Atenea es la diosa patrona de la ciudad de Atenas. Los atenienses estaban buscando una deidad a la cual dedicar su ciudad y que sería la principal de esta polis. Y hubo dos dioses que quisieron patrocinar, ser los dioses tutelares de la ciudad de Atenas. Poseidón, el dios del mar, y Atenea, la diosa de la sabiduría. Los dos dioses le realizan una ofrenda a los habitantes de la polis. Poseidón les entrega una fuente de agua. Atenea les entrega un olivo. Y va a ser ese olivo el que va a conseguir que los atenienses decidan ponerse bajo el patrocinio de la diosa de la sabiduría. Por eso llamaron a su ciudad Atenas, la ciudad de Atenea. Y en la Acrópolis, en la ciudad amurallada en lo alto de un monte, pusieron una de las estatuas más enormes de la diosa Atenea, que había hecho además uno de los principales escultores, Fidias, y que se podía ver desde una gran distancia. Y allí estaba además el Partenón, el templo dedicado a la diosa Atenea. Hay muchas historias hermosísimas sobre los dioses griegos que os van a fascinar, que os van a interesar. Aprovechemos estos días para que vayamos leyéndolas, para que vayamos informándonos. Apuntad en vuestro cuaderno de trabajo esta actividad sobre los dioses, sobre los 12 principales dioses de la mitología griega
Y una vez que nos veamos en clase, perdón, vamos a comentarlo, vamos a seguir profundizando y sobre todo vamos a seguir emocionándonos con estas historias de nuestros antepasados. Nos vemos pronto.